como todos los miércoles, pero ahora sí, hoy sí es miércoles. Sí. ¿No? Hay que decirle viernes mejor para que se transmita el viernes 21, ¿o no? Sí, no hay ningún problema. Estoy viendo si me devolvió el celular, me lo devolvió. Sí, ahí está. Ah, bueno. ¿O lo quiere? Que se lo No, ya tomó las fotos, Anita, no pasa absolutamente nada. Hoy, como todos los miércoles, en su programa Diálogo Ciudadano nos encontramos en Radio Artesana. Estamos, pues, por primera vez en la nueva locución, en la nueva cabina, que está probándose. Y el día de hoy, bueno, pues, como siempre, nos acompañan amigos. Y por supuesto invitados en voz en off, llamada Renata, ¿no? Pero es parte de la escena. El día de hoy nos visitan nuevamente nuestros amigos de la Escuela de Derecho, la compañera Cruz Reyes. Cruz Reyes y el compañero David Sánchez. Y bueno, por supuesto el maestro Horacio Malcampo, que ya es compañero habitual de Diálogos Ciudadanos desde hace 12 años, ¿no? Digo, Pues, más o menos. Tú y yo estábamos gordos, ¿no? Sí. Bien gordos. En los primeros videos nos vemos cachetones. Pero bueno, eso de subir y bajar micrófonos yo creo que nos ha adelgazado. Esta es la tercera cabina que tiene Radio Artesana, bueno, que tiene Diálogos Ciudadanos en Radio Artesana. La primera fue en la segunda planta en el otro edificio, la segunda fue aquí abajo en la planta baja y esta es la tercera. Pero bueno, siempre se pensó en el segundo piso como toda la estación de radio, ¿no? Esta segunda planta siempre se pensó que sería el lugar. Allá estaba muy bien porque había cierto nivel de aislamiento por la cuestión del sonido, pero pues estaba más larga y reducida, el otro estaba más amplio pero estaba lleno de un montón de cosas. Y bueno, pues ahora estamos preparando este nuevo escenario, esperando cambios. Saludamos a nuestros amigos de AMARC, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que formamos parte de AMARC. Radio Artesana forma parte de AMARC. Y saludamos a las más de 60 estaciones de radio comunitarias e indígenas de México, a la cual orgullosamente pertenece nuestra estación y nuestro pequeño colectivo, ¿no? Asociación Civil, Esfuerzo Civil AC. Bien, el día de hoy traemos un tema que tiene que ver con las lenguas indígenas, ¿verdad? Bueno, las lenguas de las primeras naciones. Siempre hay un conflicto ahí y nos vienen a hablar nuestros compañeros que por supuesto cada lengua pues es una constelación. Correcto. Y es la posibilidad de enriquecer el lenguaje. Imagínense ustedes que con todas las distancias, ¿no? Que ahora estamos hablando de inteligencias artificiales y estamos ya avanzando, las más famosas, ¿no? Por lo menos más de 10, pero estamos hablando ya de un conjunto de más de 100, 120 inteligencias artificiales que se han desarrollado, y cada una de ellas pues está constituyéndose dentro de un propio lenguaje. ¿Qué podríamos hacer con una lengua, con un idioma, que en este caso para mí sería idioma, ¿no? Ellos dicen lenguas, yo diría un idioma, ¿no? Pero bueno, ustedes digan. Pues coincido, en primer lugar, buenas tardes, compañeros que tenemos la oportunidad de platicar el día de hoy. Maestro Horacio, doctor Francisco, buenas tardes. Agradecer esta apertura nuevamente para conversar en esta ocasión el tema tiene que ver con el Día Internacional de las Lenguas Indígenas o lengua materna, como también se le llama. Pues coincido con usted, yo sostengo también que lo correcto es un idioma, como el inglés, el francés y otros idiomas que existen. Simplemente que pues no lograron sobresalir más allá que los imperios que fueron imponiendo los demás idiomas universales, ¿no? Pero coincido en esa tesitura de que pues se debe y se tiene que ponerle en el mismo nivel a lo que se le denomina lenguas indígenas con los demás idiomas. Pero bueno, pues es un tema interesante, que al propósito de que el día 21 de febrero pues es el Día
Internacional de las Lenguas Maternas. Es un tema que tenemos que hablar de ello porque existen pues alrededor de 7,000 idiomas a nivel, lenguas maternas a nivel mundial, entonces pues hay que abordar. Sobre todo en el marco de lo que estamos, bueno, que es más sencillo para alguien que ya es nativo de la tecnología comprender su importancia a partir de que, como Santo Tomás, ¿no? Hasta no ver, no creer, en el sentido de que pueden estar siendo en estos momentos sorprendidos por la llamada inteligencia artificial, que es una programación neuronal con lenguaje natural, ¿sí? Y finalmente es un entrenamiento que se hace a partir del conocimiento humano y del ejercicio de ese conocimiento humano en la minería de datos, o sea, en el Big Data, ¿no? Y aquí tenemos idiomas, ¿sí?, que tienen una importancia fundamental porque han permitido a seres humanos sobrevivir en la naturaleza y sobrevivir cooperando con otros seres humanos. De ahí el hecho de que estas culturas, naciones, lleguen hasta nuestros días. Muchas de ellas acosadas, ¿no? Podríamos decir en situación de extinción, en muchos casos porque se han dejado de usar, no por la falta de su riqueza, sino porque simple y sencillamente, por muchas razones, muchas de ellas de carácter racial o racista, ¿no?, en este caso, y de señalamiento de persecución, y que la persecución no necesariamente es asesinar a otra persona, ¿no?, sino también desdeñarla, ¿no? Es correcto. También ningunearla, también burlarse de ella, ¿no? Esa era la razón por la que nos fuimos. Pero bueno, vamos a tratar de ahogar los ruidos en su momento. Pues buenas tardes, muchísimas gracias otra vez por el espacio que nos brinda, pues gracias a Radio Artesana, que nos da la oportunidad de hacer esta transmisión. Consideramos que es importantísimo la fecha del 21 de febrero, es el Día Internacional de la Lengua Materna. ¿Y por qué es lengua materna? Precisamente lengua o idioma, que como bien lo dice, se equipara a los otros idiomas como el inglés, francés, como lo decía David. La lengua materna es porque al momento de nacer ya lo primero que se escucha, lo primero que nos transmite la madre es precisamente el lenguaje. Si nosotros nos vamos al pasado, desde el vientre la madre nos habla y esa es la primera lengua que nosotros aprendemos. A diferencia de aprender el inglés, en el caso de las lenguas maternas, se adquieren por naturaleza. El ser humano desde que nace hasta más o menos aproximadamente a los 4 o 5 años ya desarrollas la lengua, pues el conocimiento de adquirir la forma de comunicarte con los tuyos. Entonces es la primera lengua materna que tú conoces y por eso se dice lengua materna, porque proviene o se transmite por medio de la madre. Sin embargo, hay que recordar que también este Día Internacional de la Lengua Materna se da en el marco también de una lucha que tienen los pueblos de Bangladesh, de Pakistán, el hecho de que varios jóvenes en esa época, en 1952, estaban manifestándose para que se reconociera su lengua, que fuera también reconocida y por lo tanto respetada. Y precisamente con lo que decía usted, doctor, el asunto de la discriminación y demás va de la mano con esta situación de que las lenguas estén actualmente en vías de extinción. Por ejemplo, en México hay muchísimas lenguas, David, hay 68 lenguas y sus variantes, ¿no? Así porque es. pues Más de 300 variantes. Exactamente. 364 variantes, 11 familias lingüísticas, y sin embargo los idiomas que más se hablan en nuestro país es el náhuatl, el mixteco, el maya, el celtal y el tzoltzil, entre ellos, ¿no? Pero ¿qué es lo que representa una lengua? Más que nada representa el conocimiento y la forma de vida de toda una comunidad. Entonces, cuando esa lengua se extingue toda esa comunidad, se extingue todos los conocimientos que esa comunidad aportó para poder comunicarse.
Es algo, un idioma no es sencillo, en el caso de inglés para nosotros no es sencillo tan de aprender. Y en cambio en las lenguas, en este caso autóctonas o llamadas indígenas, también son difíciles, tienen su propia gramática, tienen su propio fonema, entonces es bastante interesante voltear a verlas, porque después de la colonia el idioma más dominante en nuestro país es el español, y y solamente el español se colocó en un nivel de primer nivel, ¿no? En cambio las lenguas autóctonas se empezaron a llamar dialectos de manera peyorativa. Bueno, y ahora lengua, ¿no? Ajá. Entonces, ya no es un dialecto, ahora es una lengua. Que debería de ser idioma. Entonces, ¿cómo ha sido toda una complejidad el reconocer a estas lenguas? En las escuelas tampoco hay una materia que especifique el aprendizaje de estas lenguas. Para estudiar el doctorado te piden, afortunadamente aquí en Sinaloa, pues en el posgrado sí se acepta que sea como idioma materno que es una excepción, ¿no? Es porque una excepción. Sí, afortunadamente gracias a ellos nosotros estamos en el doctorado, que sí tenemos que agradecer eso a la Facultad de Derecho, de que se nos hizo válido el hecho de que habláramos una lengua indígena, un idioma. Se equiparó al inglés. Es correcto, Sí. y al doctor Gonzalo, que ha tenido esa apertura para con nosotros, y gracias a ellos estamos ahí en el doctorado. Y los que no provenimos de, por ejemplo, debido a la migración, que no pudimos hablarlo como aquí mi compañero, pero nosotros reivindicamos el asunto de la lengua, ¿no? Es importante, provenimos de pueblos originarios, de las primeras naciones, y para nosotros es muy importante el conocimiento, pero que también siga preservándose. Entonces, en el marco de este Día Internacional nos parece bastante importante mencionarlo, porque forma parte de la contribución que como sociedad, como descendientes de las primeras naciones, estamos aquí, y pues eso para nosotros es bastante importante. Sí, sin lugar a dudas ha sido una deuda, ¿no? De parte de muchos países, pero particularmente en México, porque si recordamos hubo una época de castellanización en México que fue aproximadamente desde 1930 a 1970, donde en las escuelas federales se obligaba a las comunidades indígenas o a la población indígena a hablar el castellano, ¿no? Hablar el español. Es decir, dentro de las escuelas se les hostigaba, acosaba para que hablasen, ¿no? el español. Y bueno, en este marco de lucha, pues en 1940 empieza, ¿no? Con el Instituto Indígena empieza a haber una lucha, pero es hasta 1980 que ya empezamos a reconocer la diversidad en relación a la lengua. Pero hasta el momento pues ha sido una lucha aislada que han tenido las comunidades de los pueblos originarios, porque no ha habido un gobierno que realmente se comprometa, ¿no? Y entonces sí ha habido de repente algunas iniciativas o se ha buscado de alguna manera reconocer la identidad a través de la cultura, la lengua, sus propias formas de organización política, ¿no? Social, pero al menos en México considero que se le sigue debiendo, ¿no? Sigue México estando ahí en deuda. Sí, sobre todo porque no ha tenido la capacidad, no hemos tenido la capacidad de reconocer por lo menos las lenguas francas, en este caso el náhuatl, ¿no? Como una lengua franca, una lengua comercial, que en general, o según los datos históricos, todas las naciones indígenas en este territorio lo utilizaban para eso, para el comercio. Y entonces pudiera ser, con toda la crítica que pudiera haber en un momento determinado por la propia condición de conflicto que implica, ¿no? desde los aztecas,
los periodos de conquista de otras naciones. Pero bueno, era considerado en su momento una lengua franca el náhuatl, una lengua comercial, y en cada uno de los estados, o sea, una lengua nacional única, el náhuatl, una lengua en cada estado también como lenguas estatales. Por ejemplo, en Oaxaca, pues las lenguas, ¿no?, de los pueblos de las naciones de oaxaqueñas, pues deberían de ser reconocidas al mismo nivel que el español, ¿no? Un poco lo que ocurre en algunas comunidades en España, ¿no? Que la Sí. gente tiene una identidad muy Así es. marcada, que son muy criticados por la gente de Madrid, ¿no? Por la gente de esa zona, porque pues, le dicen, ¿no? Sí, lo que era Castilla, pues, Sí. porque en realidad nosotros decimos, bueno, es que hablamos español, no, es que tú hablas castellano. Castellano. Nosotros hablamos castellano, ¿no? Pero Sí. con una variante que tiene que ver con este encuentro con las lenguas, ¿no?, con los idiomas indígenas, y que por supuesto se modifica totalmente. Algunos dicen que hablamos cantado los del norte, nosotros decimos que son los del centro los que hablan cantadito, y los españoles dicen que nosotros hablamos así demasiado... Que no hablamos Que español. no hablamos español. Pues, no, estamos de acuerdo, no hablamos español, nosotros hablamos mexicano. La mexicanización del español. Sí, nosotros hablamos como se habla colombiano, como se habla argentino, ¿no? Y bueno, es que eso es el lenguaje, la lengua de una nación. Sí, y claro que nosotros hablamos mexicano. Claro, además porque la lengua está viva, ¿no? Es decir, se va transformando y va cambiando y se van haciendo adaptaciones, ¿no? Como en el español de México, pues tenemos muchas adaptaciones en relación a palabras que vienen de la era prehispánica, ¿no? Exacto. O sea, tenemos muchos simbolismos y lo hemos incorporado, pero sí considero que estoy de acuerdo contigo en que en los estados o en las regiones, ¿no?, que ahora nosotros dividimos por estados, pero en realidad son regiones muy amplias donde comparten no solamente una lengua, sino comparten costumbres, comparten una cultura, tradiciones. Sí debería de equipararse, Aquí, por debería ejemplo, el mayo, reconocerse, claro, ¿no? el mayo, que es el caíta, En pues. Sinaloa está reconocido más de Así es. 30 lenguas, ¿no? En Sinaloa, entonces, desafortunadamente, Cotorame, los citadinos nos vemos Tarahumara como también. lejanos, ¿no? sí, en A Chihuahua, ¿no? a las Pero lenguas. también aquí ya es Sí, reconocido incluso, como un idioma Muchos sinaloenses desconocen de la existencia de pueblos indígenas en los altos del estado de Sinaloa, desconocen que se hablan lenguas indígenas o idiomas, y cuando se habla de lenguas indígenas muchos voltean a ver al centro y sur del país, pero hay hermanos indígenas aquí en Sinaloa. Claro, pues están los seris, ¿no?, los yaquis, los maras, cercanos a nosotros, ¿no?, los mayos, los tepehuanes, ¿no? Los propios guasabos, aunque no se los conozcan como tales, pero son guasabos, ¿no? Y aquí en términos reales nos hace falta, somos muy chauvinistas, ¿no? Nosotros pensamos que somos muy nacionalistas los mexicanos, pero nos hace falta ese reconocimiento. Los españoles acaban de dar el paso y se reconocen estos territorios no solamente como autonomía, sino también hay un derecho a hablar en euskera, en catalán. Hay variantes medio raras, ¿no?, que yo diría que el andaluz, no lo voy a despreciar, ellos dicen que existe el idioma andaluz. Bueno, yo el idioma de los majos, ¿no? Yo pues no voy a entrar en detalles, ¿no? Pero así ellos lo definen. No voy a desdeñar un idioma pidiendo respeto para el nuestro, ¿no? Como que sí es extraño cuando estás ahí y te das cuenta, bueno, pues que tiene sus variantes, ¿no? Y ustedes como miembros, ¿no?, de estos pueblos originarios, que orgullosamente además lo manifiestan, ¿qué propondrían ustedes, por ejemplo, si tuvieran la oportunidad de estar con la doctora Claudia Sheinbaum, con legisladores, ¿no?, senadores? ¿Qué es lo que a ustedes les gustaría que se pusiese sobre la mesa? Pues mira, es algo complejo, ¿no? Porque la comunidad indígena
está bastante desarticulada, no por eso quiere decir que no haya propuestas. En el caso de lo que tenemos en México, la Constitución señala claramente en el artículo 2 que somos una nación pluricultural, multicultural. Entonces eso es entendible de que todos los idiomas convergen y están en completa conexión. Sin embargo, en los hechos no es así. Entonces, una propuesta así sería que en las universidades y en las escuelas, dentro del plan de estudios, se contemplara no solamente el inglés como una asignatura extra, sino también las lenguas, la que mayor persevere en cada estado. Entonces, creo que si se quiere hacer algo en la práctica es precisamente revisar en los planes de estudio o la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional se hiciera eso, ¿no? De integrar no solamente el idioma inglés, que es el que se le está dando prioridad en las escuelas, sino también a los idiomas autóctonos de México, precisamente correspondiendo con esa pluriculturalidad o pluribilingüidad que se tiene en México. ¿Por qué lo digo? Porque en el caso de estas culturas que desarrollaron idiomas como la cultura mixteca, la náhuatl y demás, si bien están más concentradas en las partes del centro y sur del país, a lo largo y ancho de toda la República, debido a la migración, estamos presentes. Entonces, en el caso del sistema de justicia, desafortunadamente se enfrenta uno a esa situación de la falta de intérpretes, y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas ha sido insuficiente para corresponder a la necesidad que se tiene dentro del sistema de justicia, precisamente la asignación de una traductora, un traductor e intérprete para que puedan hacer esa comunicación con el inculpado o la inculpada. Entonces, eso merma su derecho, se violenta el derecho de acceso a la justicia, lo cual sí tenemos que reflexionar todas y todos los que integramos esta sociedad, en el sentido de que hay un sector de la población que sigue hablando su idioma materno y otros son bilingües, español, y otros pocos, pero hay otras que son monolingües, o nada más específicamente la lengua materna náhuatl es la que saben, o el mixteco o el demás. Entonces, por eso sí es importante. Si no hubiera suficiente capacidad en recursos humanos, sí es importante hacer uso de la inteligencia artificial, hacer uso de aparatos. Bueno, de hecho hay una, perdón que te interrumpa, hay una compañera que desarrolló la traducción, el traductor del náhuatl en Google, ¿no? En el traductor, y está la extensión para el náhuatl que ella la desarrolló. Me quiero acordar ahorita del nombre de esta estudiante de la UNAM, es una alumna de la UNAM que desarrolló el traductor, ¿no? la extensión pues para el traductor al náhuatl, y creo que la IA justamente puede dar la oportunidad de que se traduzcan en los hechos y se utilicen en los hechos las lenguas, ¿no? Los idiomas, en este caso de las naciones indígenas, pero requiere también de la parte legal, o sea, de la reforma, que implique su reconocimiento y la puesta en marcha de manera práctica de la legalidad de su uso en las cámaras, por ejemplo, por parte de los representantes, que es lo que está causando pues no sorpresa, sino es un paso, ¿no? Más que están dando los españoles al reconocer el hecho de que en euskera, en catalán, en gallego, no fue el nombre, en andaluz se puede, porque son las autonomías reconocidas, ¿no? En canario, ¿no? En España, pueden los diputados hablar y pasa con traducción inmediata, ¿no? Y pasa a los acuerdos en el idioma, ¿sí? Con el idioma de cada nación,
porque está reconocido España no solamente como pluricultural, sino también plurinacional, que era lo que en un momento dado hemos platicado, ¿no? Sistemáticamente, que Bolivia no solamente es pluricultural, sino también plurinacional, ¿no? Que es algo que nosotros no hemos logrado. Perdón, te interrumpí, pero... No, nada más para culminar esa parte de que sí sería bastante importante para las comunidades de nuevas naciones, o como las naciones indígenas. No, pero dijo de poblaciones de primeras naciones. Sí, es el término que me agrada más que a mí indígenas. también. Me agradó más que todo el término jurídico, y que de alguna manera nos obligan a decir indígenas, porque estamos dentro del marco jurídico. Entonces, hay una experiencia en San Luis Potosí, en el Verano Internacional de la Ciencia para las Mujeres Indígenas, que precisamente me dio esa idea, porque en esa ocasión la mayoría de los ponentes y las ponentas hablaban inglés. Entonces a nosotros que no hablábamos inglés nos colocaban traductor a través de audífonos. Entonces yo me puse a pensar, ¿por qué no hacerse eso con las personas que hablan la lengua materna y que se enfrentan a un juicio? Y eso pudiera ser una alternativa para ellos y para ellas, que en ocasiones las autoridades tienen ese problema de asignar intérpretes porque no hay, o porque son tantas variantes que no se sabe ni qué variante es. Por ejemplo, de la variante tuya, la variante mía o de mi esposo, pues sí difiere. Sí, en una ocasión una persona estaba siendo procesada por delitos de violencia familiar aquí en Sinaloa, y como saben que yo hablo el mixteco, me pidieron ser traductor e intérprete. Acudí, sin embargo, dada la cuestión de la existencia de múltiples variantes, apenas pude entender un 20% de lo que decía la persona, a pesar de que el tronco común es el mixteco. Pero pues esas son una de las cuestiones que existe, y pues no pude ser el traductor, no, porque no iba a poder traducir al 100% lo que se estaba diciendo. Él estaba hablando. Sí. Porque la persona estaba hablando. Es correcto. Para contestar a su pregunta, en lo personal, ¿qué propondría? Una política pública que difunda, pero que realmente difunda y concientice la importancia de las lenguas maternas o idiomas de nuestros pueblos originarios, porque sinceramente pues muchos desconocemos, y para quienes los conocen lo subestiman o lo marginan. Y yo lo digo como experiencia personal, y aprovechando para platicarlo aquí con ustedes, ya que estamos en una charla en confianza. Yo hablo el mixteco, orgullosamente lo digo, lo hablo, y me atrevo a decirle un 95-98%, porque hay algunas palabras que, dado que son recientes, no se pueden traducir al mixteco, pero lo hablo. Con mis padres siempre la plática es en mixteco, y raras veces hablamos en español, ¿no? ¿Y qué pasa cuando voy a un centro comercial, o en la escuela, o en algunos otros lugares fuera del pueblo, fuera de nuestra comunidad? Me doy cuenta de dos cosas: o te voltean a ver porque les llama la atención el idioma que estás hablando, y uno se da cuenta, le interesó, le pareció, pues le llamó la atención. Pero también te das cuenta cuando te voltean a ver, pero con tintes discriminatorios, con tintes racistas. Y me ha pasado, y le pasa, seguramente muchos compartieran esto conmigo, de que pues te voltean a ver y indígena, o es blando cuando dicen indígena, pero indio, o indio pata rajada, lo que utilizan, ¿no? Entonces eso inhibe a muchos hermanos que lo expresen. Yo al principio sí me sentía incómodo hablarlo, pero ya con el paso del tiempo, yo vivo aquí en Culiacán con una hermana, vamos al súper, vamos en X lugar y lo hablamos, y ya si alguien me voltea a ver raro, sinceramente ya no me afecta, ¿no? Pero al principio sí me afectaba. Entonces esto es lo que pasa cuando no se concientiza a la sociedad la importancia de las lenguas maternas. Decía el doctor Miguel López Portilla, o corríjame si me equivoco en su nombre, que cuando muere una lengua, muere una forma de ver al mundo. Y es cierto, porque desde el mixteco, desde mi pueblo, desde cuando me pongo el chaleco del mixteco y quito a un lado del español, ves al mundo de diferentes maneras, las cosas que dices, cómo lo dices, las oraciones, etcétera. Hablas con tu mamá y tu papá,
Y hay cosas que no se pueden traducir literalmente al español, o lo traduces pero pierde su esencia. Entonces hay un mundo de conocimiento que se encierra desde la medicina tradicional, el nombre de los animales, y tantas cosas que literalmente si se llegara a morir, por lo menos el mixteco, que es el que yo hablo, pues sí, sería se perdería una forma de cómo ver el mundo, ¿no? Pero bueno, volviendo, es la concientización que se incluya, como decía la compañera, dentro de los planes de estudio, a pesar de que legalmente y constitucionalmente se reconoce la existencia de la educación bilingüe. Lamentablemente en la práctica no se ha llevado a cabo. Ahí está, la ley lo dice, la Constitución lo dice, pero si vamos a las escuelas que se encuentran en los pueblos indígenas aquí de Sinaloa, me atrevo a afirmarles de que no hay ningún maestro bilingüe que enseñe. Entonces, pues sería eso. No hay profesores que hablen la lengua. Ajá. Y ni tan siquiera en el caso de una comunidad, que no sé si usted supo de la labor que hacía el profesor Román Rubio. Sí, el extinto, el que Ajá. asesinaron, al maestro que asesinaron, Ajá, que entonces, llevaba sus alimentos y apoyos a las comunidades. Sí, él y pues un colectivo de maestros estaban haciendo siempre la petición de que efectivamente se le asignara a un maestro, porque la mayoría de los maestros no quieren subir hasta donde está la comunidad indígena. No recuerdo ahorita la comunidad, pero sí es una lucha que incluso ni maestros, pues, y más con el contexto de violencia en el que estamos ahorita, las comunidades indígenas están enfrentando un panorama muy adverso. Si en la ciudad estamos enfrentando la violencia como la estamos enfrentando, en las comunidades indígenas de Sinaloa está difícil. Tengo conocidas tarahumaras entre los límites de Chihuahua y Sinaloa, y eso me comentan, o sea, la vida de las personas está prácticamente en detrimento, o mucha gente inclusive está muriendo por desnutrición debido a que no pueden bajar por alimentación y demás. Están aislados de manera deliberada. Por el asunto de la violencia, los grupos criminales controlando las zonas indígenas. Entonces sí es importante de pronto visualizar hacia ese lado qué es lo que pasa y qué podíamos hacer también desde aquí, desde nuestra posición. Claro, es sobre todo por el hecho de que nosotros siempre estamos con una perspectiva de que es posible solucionar las cosas a través del diálogo, y buscamos siempre que esa solución llegue a ese punto, ¿no? De establecer canales de comunicación que permitan que lo humano prevalezca, ¿verdad? En esa idea que bajo cualquier circunstancia, como diría Víctor Frank, lo humano debe de prevalecer, igual que tenía esta idea de Schopenhauer, ¿no? De que había que buscar, ¿no? que lo humano prevaleciera en cualquier circunstancia, incluso en una guerra abierta. La realidad es que no es posible llegar a ello si no hay un reconocimiento del otro. Es muy complicado, ¿verdad? Lo estamos viviendo ahora mismo en este contexto de lucha por el idioma, ¿sí? Porque es la identidad, porque es la cultura, y porque es en realidad lo que nos pone de frente a decir: en México hay racismo, ¿sí? Sí. En México hay racismo, y tenemos que resolver ese racismo interno, de lo que tanto hablaba Pablo González Casanova como el colonialismo interno, ¿no? Claro. El colonialismo interno, ¿no? Pablo González Casanova, que acompañó a las comunidades indígenas hasta su muerte, ¿no? En el contexto de la democracia bárbara, el libro de Pablo González Casanova, ex rector de la UNAM, ¿no? Y en ese contexto, como Montemayor, ¿no? Y otros intelectuales que han acompañado a los pueblos originarios, a las primeras naciones, en el contexto de reconocimiento como interlocutor válido, que eso es lo que tenemos, el problema que tenemos aquí, ¿no? Lamentablemente el tiempo es ingrato, ¿verdad? Claro. Y disfrutamos la charla, pero tengo que ser yo el malo de la película. ¿Algo más que quieran añadir? Bueno, pues agradecer que nos hayan acompañado de nuevo, porque además son temas muy
muy interesante, sobre todo nosotros que nos dedicamos al mundo de la educación, a analizarlo, a llevarlo a nuestros estudiantes, pues nos permite empaparnos de información para reflexionar, analizar y poder tener o desarrollar un pensamiento crítico, ¿no? Y pues de nuevo, gracias por estar aquí. Pues yo creo que uno de los retos que tenemos es precisamente hacer uso de este espacio, trayendo a compañeras y a compañeros que hablen efectivamente lenguas como el tarahumara, el mayo yoreme, el mixteco. Pues aquí está mi compañero. En el caso mío, yo estoy aprendiendo. Por cierto, takuni shishi es buenos días tía, casi está, come. Entonces, pero creo que debe ser uno de los retos de nosotros, traer a personas que hablen y que hablen al público. Un programa en Exacto. el idioma, ¿no? Creo que eso tendría que ser uno de los retos para nosotros. Que ya los he retado varias veces. Hay que buscarlo. Pues Hay que seguir buscando. en lo personal, ¿no? Comentarle a quienes nos vayan a ver que pues hagan una conciencia, ¿no? Para que no son indígenas, de valorar y reconocer la importancia de las lenguas indígenas. Y para mis hermanos indígenas, pues invitarlos que hablen el idioma, ya sea el mixteco, el zapoteco, el náhuatl, en donde quiera que anden, en cualquier parte del país o más allá de las fronteras, que lo hablen con orgullo, que lo expresen, porque si lo dejamos de hablar y nos dejamos intimidar por quienes rechazan y discriminan a quienes lo hablamos, yo creo que es una doble derrota. Y aprovecho finalmente para invitarlos en mixteco, que es el que yo hablo, de que lo que les acabo de decir, pues lo voy a traducir en mixteco. Dando gacano sans nani saku sansa via dinu no sanjo de magagu gano no gacano tem no gacono de gacano che e tu a ingunato ne teku de tu mita carnajo magaga ajo de tem estando na kuni na shakahanya no tu na kuni na shangande jondo na kuni na shanani nana tinho jo sanjo de nyu gawa kani ndano a kaka magagu gano no gacano kwakono vesqua kwakono ndeni kakono no gaganda kono no indukande anu nyunde kagenda kono kwa kono masu uchi konya chibi kotonde indo no rakano de kanu kanu shinyukwa anyukwa na akakujo nya chibi kakujo se na chibi ana ngi kongande nunca kundosho. Nada más para traducir lo que acabo de decir es no se avergüence de hablar la lengua indígena que hablan, ya sea el mixteco, el zapoteco, el náhuatl, háblenlo donde quiera que vayan. No se les olvide, porque es la herencia que nos dejaron nuestros antepasados, mucho antes que el español, ya sea en las aulas, más allá de sus pueblos, háblenlo y pues sintámonos orgullosos de hablar una lengua indígena y pues no dejemos que se pierda. Sí, en el sentido de que la reivindicación es las primeras naciones, una nación multinacional, México una nación multinacional, y la posibilidad de enriquecer, porque eso es lo que hace un idioma, se enriquece en el momento en que se mezcla, se encuentra, ¿no? con otros sentires, porque en realidad esta idea de que vamos a hacer una traducción, ¿no? Vamos a traducir, siempre se queda corta, ¿no? Siempre se queda corta, porque el idioma encierra una identidad y se queda corta, pero se puede acercar en la medida en que se respeta. Si no se parte del respeto y lo que decíamos de reconocer al otro, entonces simple y sencillamente no hay diálogo. No es posible dialogar con quien no se reconoce. Eso es imposible. Entonces hay que reconocer a las primeras naciones como parte integrante de México, y hay que reconocer a los demás idiomas como tales, de tal manera que se enriquezcan los más jóvenes y aprendan a tolerar. Yo estoy muy agradecido de que estén aquí con nosotros y los vuelvo a invitar
como los estoy corriendo, de Diálogo Ciudadano, pero bueno, Radio Artesana tiene que crecer en su cartelera, tiene que crecer en los programas, y nosotros siempre partimos de esta posibilidad de que cada compañero que tenga esa apertura, pues vaya haciendo su propio espacio y comencemos a utilizar todo el potencial que tiene nuestra estación para incluso comunicarnos con otras estaciones hermanas a nivel nacional. Muchísimas gracias. Este miércoles, que sí es miércoles, recordamos el 21 Pero de que febrero. lo vamos a transmitir el viernes. Sí, lo vamos a transmitir el viernes. Recordamos el 21 de febrero como el Día Nacional legalmente de las lenguas maternas, para nosotros de los idiomas nacionales, ¿no? De los idiomas mexicanos, de los idiomas nacionales. Y esperemos que en algún momento, con la iniciativa de los compañeros doctorantes, ya próximos doctores en Derecho, nos den la primicia de que han presentado iniciativas de ley a nivel nacional para lograr estas pequeñas travesuras. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Voy a apagar ahí, ¿no? No se me desesperen. Mira, pues enhorabuena, ustedes estrenan este nuevo